En este segundo bloque vamos a hablar sobre temas de salud y de educación por los paros que ocurrieron con el tema de los maestros y el paro que estaba anunciado para la próxima semana de los médicos que fue dejado sin efecto. Y vamos a empezar por ahí porque los médicos estaban reclamando un aumento del 70%, no se habían puesto de acuerdo con el gobierno y por lo tanto habían anunciado un paro de 4 días para la próxima semana. Pero Pero déjame decirte, afortunadamente... Diana, Sí, con toda la razón, porque el gobierno entonces lo que le ofreció fue el 10% cuando se reunieron con sí, el presidente. exactamente. Hubo un principio en esa negociación, aunque tenían como 11 meses dialogando, pero esta semana hubo una oferta de parte del gobierno, una contraoferta del 10% que fue rechazada de plano por los médicos que entonces convocaron a huelga para la próxima semana. Pero después de ahí volvieron a sentarse y llegaron a un acuerdo y finalmente el gobierno hará a los médicos un aumento del 25%. Con esto queda ya dejada sin efecto la huelga que estaba anunciada para la semana que viene y Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico Dominicano, se mostró satisfecho con el acuerdo que alcanzaron. Vamos a escuchar cómo explicó él que se hará ese pago del 25% de aumentos en los plazos, los tiempos que se darán esos aumentos. Será un 10% en enero del próximo año, un 10% en julio del próximo año y un 5% en enero del 2026. Naturalmente, el Colegio Médico Dominicano suspende el paro que teníamos programado para la próxima semana y hemos hecho una gran negociación. Esta misma semana. Siempre las víctimas son los pobres, que es lo que pasa con la educación. Entonces miren por ejemplo, la ADP. Bueno, la ADP la dirige el PLD y eso lo sabe todo el mundo. Incluso el presidente de la ADP es diputado del PLD y otros lo han sido también. Entonces, por ejemplo, esta semana en Mao la ADP dejó sin clase a 562 niños de una escuela de allá de Mao, porque el Ministerio de Educación, que es el que nombra directores, nombró una directora que no le gustó a la ADP. Nombró a la profesora Arely Germán, directora de la escuela Juan Isidro Pérez, y la ADP paró las clases para enfrentar varias decisiones que ella tomó. Usted dirá, ¿le rebajó el sueldo? ¿Qué fue lo que hizo? Oigan cuáles son las medidas que la ADP paraliza la escuela. La directora dispuso que el libro de registro de firmas por asistencia, es decir, donde firman su asistencia a clase los maestros, estaba en un pasillo y la directora dispuso que esté en la dirección. Lo asombroso es que eso estuviera en un pasillo. Ella también dispuso que las ausencias y salidas anticipadas de los maestros, lo cual es un hábito, que se soliciten por escrito y no de boca. Ah, no, rechazan a esa directora. Pero ella también dispuso colocar cámaras de seguridad porque se había perpetrado un robo a la escuela. Y mandó a poner cámaras de seguridad. La ADP dice que no, que cámara no. ¿Y por qué cámaras no, ADP? ¿Cuál es el problema que usted tiene Pero, con la cámara? Que lo único que hacen es registrar la verdad, la realidad. pero oye lo que informó el Ministerio de Educación esta semana. Eso fue el pasado jueves. Ellos informaron que después de una investigación interna que se realizó, determinaron que habían más de 600 maestros que estaban Ajá, cobrando sin trabajar. exactamente. Cobrando sin trabajar.
Y Sí, bueno, pues los desvincularon, que tú sabes que es el término lindo que se utiliza para decir que a alguien lo sí, votaron. sí. Desvincularon a más de 600 maestros y ellos dijeron que fue específicamente, te voy a decir, de esos el 80% fue por abandono del puesto de trabajo, le hace por no cobrar sin estar trabajando. Porque Y cobraban el, y no iban nunca. óyeme, muchos de los cuales ni siquiera estaban viviendo en la República Dominicana. Y el veinte Así por es. ciento En Nueva York varios restante, de ellos. ajá, y el 20% restante estaba relacionado con temas de violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de Exacto. documentos. En este caso, hay que decir que el ADP colaboró con esa investigación del Ministerio de Educación. Pero oye, qué grave es que tú tengas más de 600 profesores que se supone que están ocupando un aula, que están ahí dando clases y que simplemente no están. ¿Qué pasa con todos esos niños? Según esa investigación, algunos lo que hacían era que le pagaban del sueldo que recibían sin trabajar, le pagaban una boronita a un maestro sustituto para que fuera un rato y diera clase. Sí, eso no tiene madre. ¿Tú sabes lo que es apoyar eso? Y Bueno, algunos cuando vamos. se vieron, oye, algunos cuando se vieron descubiertos renunciaron de manera voluntaria. Dije, anda, qué cosa, está bien, pues ya no voy a seguir cobrando el cheque, ya me agarraron, ya me descubrieron. Pero Sí. a otros hubo que votarlos y someterlos. Bueno, deberían someter a todo el que cobró sin trabajar. Deberían someterlos a todos, exactamente. Eso Ahora, es lo que deberían hacer, pues es un robo al Estado. ok. Entonces ya mencionamos la situación de la escuela de Mao, donde dejaron a 600 y pico de niños sin educación. Ya ahí volvieron, creo, a clases. Pero la ADP paralizó las clases en 63 escuelas de Santiago y luego decidieron agregar a la del municipio Santiago Oeste. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del ADP en Santiago, Miguel Jorge. De que las autoridades entiendan que hay situaciones, que hay problemas que ellos debieron haber resuelto antes de iniciar el presente año escolar y que no lo han resuelto, ni lo resolvieron antes y ahora ponen ojos ciegos, oídos sordos. Esta misma semana. Pero el mayor problema es que ustedes no den clase, que debieron resolver los problemas. El mayor problema es que dejen a los hijos de los pobres sin clases. En un mundo cada vez más competitivo, donde los hijos de los que pueden pagar tienen todas las horas de clases llenas y los hijos de los pobres no tienen derecho a recibir sus clases porque se los quita la ADP, que está vinculada a un partido político. Entonces, el plan de lucha de la ADP afecta de manera directa a los pobres. Entonces, las demandas de la ADP, nombramiento de profesores, nombramiento de porteros, nombramiento de conserjes y personal administrativo, eso no son responsabilidades del ministerio. También la terminación de varias escuelas que se están construyendo, pero si ellos mismos dicen que se están construyendo, ¿verdad? Y si hay alguna paralizada, bueno, reclámelo, pero no le quite las clases a los pobres. Entonces, el jueves, la ADP agregó al paro de las escuelas, bueno, ya lo estoy repitiendo porque ya yo lo había dicho, le agregaron entonces las escuelas de Santiago Oeste. Entonces ellos dicen que tienen un plan de lucha para llamar la atención sobre problemas que el ministerio debería resolver. Óigame, pero los problemas que hay que resolver, el primero es que hay que dar clases. Entonces No, dice... oye, mira, ya vimos que pierden clase los niños por la huelga de los maestros, pierden clase los niños porque hay maestros que cobran sin ir al aula a trabajar y pierden clase hasta por conflictos políticos, hasta por eso Claro. pierden clase. Porque mira tú cómo hubo esta semana también un grupo de PRMistas que cerró una escuela en Navarrete, la cerraron con un A eso candado, iba. una escuela en Navarrete, porque ahí nombraron a una directora que es del PLD en sustitución de una que era del PRM y salió al partido Sí. a quejarse. Candado a la puerta de la escuela, aquí no hay clase. Bueno, dicen los PRMistas que la nueva directora es del PLD. Pero que no si lo importa de fuera, dónde sea. Pero No exactamente, importa. exactamente. Entonces, señores,
ya no es exclusivo de la ADP morada el problema, sino también del PRM. Sí, Señores, por todo señores, pierden clase los ¿qué niños. clase de partidos chatarra tenemos los dominicanos? ¿Qué clase de partidos chatarra? Entonces, los del PRM pretenden que en educación nada más se puede nombrar a PRMista. Sí, un partido se coge la ADP y el otro se quiere coger el ministerio. Que obviamente es el gobierno el que nombra a los funcionarios, pero nunca debería hacerlo con un criterio de quién es de cuál partido. Y si esa profesora, sabrá Dios si es mentira o es verdad, que es del PLD, pero si lo fuera y fuera una buena directora y una persona responsable, esa es la que debe ser. Es que los nombramientos, Entonces, los nombramientos no pueden ser por el partido político al que pertenezca una persona. Óyeme, es que ya eso está tan metido en la psiquis de los mismos militantes de los partidos que a mí es que me toca, porque yo soy el del comité de base, yo soy el del partido. Eso no es así, y menos cuando se trata de la educación de los niños. Eso tiene que ser para el más capacitado. Pero mira, en todo sí. sistema de educación hay muchos sectores que intervienen, ¿verdad? Pero hay uno que es la clave principal de la calidad de educación, que son los maestros. Y no es sorpresa, ni puede serlo, el hecho de que nuestra educación esté por el suelo. Esa es la realidad. Así es. Si no salimos de esos politiqueros, nunca tendremos una educación que sirva, que valga la pena. Mira, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otro tema que preocupa muchísimo y es el anonimato de los imputados que ahora ha decidido el Consejo del Poder Judicial. Van a borrar el nombre de los imputados de los expedientes. Ya veremos de qué se trata. Esta misma semana.